Los podcasts de Es Radio, Castilla y León. Bueno, pues bienvenidos a un nuevo capítulo de Cómo hemos cambiado. Hoy estamos con un deportista, dirás tú, pero bueno, si este es un video podcast de deportistas, pues evidentemente que estamos con un deportista, pero tenemos unos datos, tengo unos datos. Es tercero de España sub-21 en judo, ha sido portero de fútbol, ha jugado al baloncesto, al balonmano, al voleibol y luego simplemente ha sido 53 veces internacional, por ejemplo, con la selección española de rugby. Fernando de la Calle, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Lo de portero de fútbol es que cuando jugaba se me daba mejor ser portero, más que ser portero de fútbol. Eso sería mucho decir, pero no. A mí es lo máximo que he llegado con el fútbol. Bueno, pero desde luego, digo, lo he tenido que apuntar porque... Balonmano, en balonmano también fui campeón de Castilla y León. Sí. Es más, le ganamos la final a Raúl González cuando jugaba en el San Viator. Lo sabe, nos lo comentamos mucho cuando nos encontramos, y que es verdad que es un deporte que me encanta, sobre todo jugarle. Me parece muy apasionante y muy parecido más o menos al rugby, porque siempre es buscar huecos, siempre es estar moviéndote para crear huecos, y al final es muy parecido en ese aspecto. Sí. Así que lo dicho, estamos con un deportista en el más amplio sentido de la palabra, aunque evidentemente a De la Calle lo conoce todo el mundo por su vinculación con el mundo del rugby. Pero si te parece, como siempre solemos ir de atrás hacia adelante, vamos a hacer eso precisamente. Rugby, balonmano, baloncesto, todo, judo. Hombre, yo la verdad que tuve suerte. Yo fui al Colegio Lourdes y claro, allí se podía hacer todos los deportes. Además, en esa época el deporte era gratis en el colegio. Entonces yo conseguí... claro, el primer deporte fue judo, porque era el único que se hacía recién entrado, con 6 años, era el único deporte que se podía hacer. Y luego ya, a partir de cuarto de GB, pues estábamos hablando de EGB, claro, hace un par de años casi, empezaban los deportes a partir de cuarto de GB con 10 años. Entonces ahí ya me apunté a baloncesto, voleibol, balonmano. Lo que yo no sé es... porque yo recuerdo como que jugaba todos los partidos, que no me perdía casi ningún partido. Entonces, no sé, jugábamos sábado por la mañana, sábado por la tarde, domingo por la mañana y domingo por la tarde, no sé. Y la verdad que siempre prioricé competiciones de judo, sobre todo hasta los 18 años, y luego empecé ya priorizando el rugby, evidentemente. Porque Valladolid es una ciudad multideporte, Valladolid es una ciudad en la que hay de todo, pero sí, bueno, hay un deporte importante, es el rugby, pero quizá no tanto en la época en la que tú empezaste a hacer rugby, ¿no? No, realmente el rugby en la época que empezamos nosotros, pues era un deporte importante dentro del colegio, pero no era el deporte más importante. Evidentemente estaba el balonmano, estaba el baloncesto muy por encima de nosotros. Es más, nos tocaba siempre entrenar en las horas en el patio, nos tenían que dejar algún hueco, teníamos siempre alguna dificultad había conflictos con los entrenamientos de baloncesto, porque era el mismo patio, o ya nos teníamos que ir al antiguo, ahora Palero, que eran los campos de rugby de Lourdes, que era donde podíamos entrenar, y era cuando íbamos, sobre todo los fines de semana, cuando jugábamos allí, entrenábamos allí, claro. Vaya cantera esa de Lourdes, ¿no? A nivel rugby y a nivel todo, a nivel deporte. Sí, la verdad es que ahora mismo es una pena que los colegios hayan perdido esa afición al deporte. No esa afición, porque la afición se sigue teniendo más o menos, sobre todo en los colegios un poco tipo Lourdes, San José, la enseñanza, que tienen unos clubes deportivos muy potentes, pero la verdad que en el resto de colegios, sobre todo colegios públicos, eso no lo hay. Eso parece como que lo tienen un poco apartado, y yo creo que eso sí que se debería de intentar recuperar, porque al final, claro, la pena es que ahora es muy difícil hacer, por ejemplo, 2 deportes. Hacer uno ya es complicado, pero hacer 2 deportes ya ni te cuento. Cada uno encima tienes que ir a entrenar a un lado diferente, los clubes deportivos cada uno está en un lado, entonces al final es muy complicado. Pero bueno, sí, es verdad que en el Lourdes hubo un momento en que se hacía todo deporte, todo tipo de deporte,
y de ahí han salido muy buenos y grandes jugadores. Y tú te decides por el mundo del rugby, ya mocito, Sí. porque yo tengo registrado tu debut con el primer equipo a los 17 años. Sí, sí. Tú en aquella época seguías haciendo judo. Sí, yo hasta los 22 años estuve más o menos, estuve haciendo judo al 100%. De hecho, mi mejor resultado fue sub-21 con tercero de España y lo compaginaba, pues a costa de estudios, a costa de hacer muchas cosas, de fines de semana con amigos y luego al final sí que es verdad que, pues con 17 años debuté, era más fácil debutar en esa época. No era la división de honor de ahora, era una primera nacional, de ahí que luego ascendimos, pero claro, es verdad que también no dejaban de ser pequeños los de enfrente, al final jugabas contra los primeros equipos de otras ciudades y claro, al final la verdad que debuté además también con Miguel Velasco, con Miguelón, al final la verdad que tuvimos un poco de suerte en ese aspecto a la hora de ir ascendiendo con el equipo, pero sí, la verdad que tuvimos suerte. Hay mucha gente que se pregunta, que no sea de Valladolid, ¿por qué hay dos clubes en Valladolid? Bueno, pues porque en Madrid está el Atlético de Madrid y el Real Madrid, y en Barcelona el Español y el Barça, pues aquí rugby. Me acuerdo yo, cuando empezábamos un poco a destacarnos nosotros, pues muchas veces los periodistas nos comentaban, oye, ¿por qué no hacemos dos grandes, de dos clubes buenos, hacemos un gran club? Y yo siempre decía, y el gente de Salvador opinaba lo mismo. Era como perder dos aficiones y crear una ficticia. Y nunca sabes si va a llegar a algo, porque tampoco eran dos clubes muy arraigados con la gente, con las familias, con la gente que jugaba en esos clubes. Entonces yo creo que eso y esa rivalidad sana que se tenía entre ellos es lo que hizo que los dos clubes subieran y que estuvieran ahora mismo en el top nacional de los equipos de rugby. Bueno, y tú a los 17 años digo que debutas con el primer equipo, sigues haciendo tu judo, hablas de dejar atrás a lo mejor amigos, novietas, estudios, ¿por qué no? Hay que renunciar a unas cosas por otras, ¿no? Y eso es lo que hiciste. Sí, realmente al final claro, te tienes que dedicar mucho tiempo a entrenar. Empiezan a llamarte a la selección juvenil, claro, pues al final, esos fines de semana, esos veranos, cuando tus amigos están de fiesta, muchas veces, pues a ti te toca pues estar entrenando, que lo hacía con todo gusto, pero sí que es verdad que al final tienes que renunciar, pues al final un poco, vamos a decir, a lo más divertido cuando eres joven, lo que a mucha gente le retira del deporte, lo que es empezar a salir con chicas, empezar a salir a tomarte tus cosas con tus amigos, tus cervezas, pues al final yo ahí supe mantener un equilibrio y salí lo justo y entrené lo que me tocaba entrenar. Y llega el momento en el que uno decide que sí que se va a dedicar a esto. ¿Cuándo es ese momento y por qué? Realmente ya con 22 años veía que era inviable mantener el nivel de entrenamiento de división de honor, lo que exigía con la selección española, y el nivel de entrenamiento y exigencia que tenía el judo. Entonces, si quería... y también pasó todo el grupo de gente con el que entrenábamos en judo, que era un grupo que casi era como un club, aunque es un deporte individual, toda la gente con la que entrenábamos, gente mayor que yo, que se fue estudiando se fue a la universidad y fue dejándolo, al final me encontré yo y mi hermano Ángel Mosqui, nos quedamos como los dos más grandes del gimnasio y todo lo que venían eran chavales pequeños, con muy poco peso, entonces no tenías con quién entrenar de cierto nivel y cierta calidad. Entonces al final eso y la dificultad de poder mantener las dos cosas, pues me decidí por el rugby ya al 100% y lo dejé. Luego tuve mis pinitos, se volví en el 2014 y luego he vuelto, y ahora lo he retomado, pero ya lo he retomado como entrenamiento, luego a ver si a lo mejor compito, pero eso ya es otra cosa. Ese espíritu competitivo no se va nunca. Sí, a mí lo que me gusta es competir, hacer la competición, igual que jugando al rugby. De hecho sigo jugando con el tercer equipo y lo que me gusta es la competición. El entrenamiento está bien, es muy divertido, pero si no hay competición hay muchas veces que como que te falta algo. Oye, de cuando llegaste a aquella época, 17, 18, 19 años, ¿de quién te acuerdas? O sea, ¿quién entrenaba? ¿Quién confió en ti? ¿Cómo fue aquello?
me acuerdo perfectamente desde el primer día que empecé a entrenar y luego cómo fue evolucionando. Claro, es que además ocurrió una cosa muy peculiar en todos los de mi generación, los de mi edad. Bueno, yo empecé con 10 años, a final de curso. Me dieron un balón, me dieron, toma, choca contra ese. Era el más grande, choqué contra él, se cayó al suelo el pobre chaval, el chaval dejó el rugby y a mí me dijeron, venga, vas a jugar con nosotros, ¿no? Si no te importa, digo, ¿te gusta esto? Digo, hombre, por eso me he venido. Bueno, pues un poco fue así, y me acuerdo yo que Espiguilla fue uno de mis primeros entrenadores, Blázquez era el otro entrenador. Al final era, la verdad que de esos dos me acuerdo mucho. Y luego, claro, fuimos creciendo, y a los 16 fue cuando nos echaron, cuando nosotros teníamos 16, cuando hubo el conflicto con el colegio y nos echaron del colegio. Nos tocó votar si íbamos a ser, éramos cantera o no éramos cantera del CDU, cuando el CDU estaba en División de Honor, y ahí se reunieron un grupo de veteranos, entre ellos Hollister, Quique Moral, Heidi, que en paz descanse, pues un grupo de jugadores ahí que se pusieron serios, con el Canas que estaba por ahí detrás también, y dijeron que no, que nos quedamos, creamos nuestro club y tiramos para adelante. Y claro, todo eso nosotros con 16 años, claro, no sabíamos ni a quién votar, porque el que nos quería llevar al otro lado también nos había entrenado, que era Moratinos, del cual también me acuerdo mucho, porque también nos entrenó y le vimos jugar y era un jugadorazo. Lo que pasa que al final, claro, pues nos entrenaba en aquella época Quique Moral y claro, pues nosotros éramos por nuestros entrenadores. Nosotros siempre al final hemos tenido siempre devoción por nuestros entrenadores, un respeto absoluto y una admiración increíble siempre. Y al final fue un poco por eso. Pues un entrenador, pues Quique Moral fue el que más a mí más me ha marcado, porque nos entrenó en juveniles y luego en senior. El Canas, por supuesto, el Canas siempre ha estado ahí, con sus pros y sus contras, tal y como es, pero bueno, pero ahí. Y luego también yo he conseguido entrenar y ser capitán con mi amigo, con Miguelón. Con Miguelón, cuando empezó a entrenar, pues al final también, mira de dónde ha llegado Miguelón, ahí de segundo de la selección española, y yo siendo capitán con él. La verdad que ahí, pues todo eso, pues a mí me va marcando en mi carrera, claro. Claro, de alguna manera lo que nos has contado es la historia de la creación del BRAC Quesos Entre Pinares. Absolutamente, sí, ahí empezó el club cuando se empieza a llamar BRAC, porque en principio fuimos Granja Conchita, luego Quesos Canal y luego ya nos quedamos con Quesos Entre Pinares. Al final fue un poco la evolución de los patrocinadores, y me acuerdo que es que fuimos con 4 duros cuando nos pasamos del Lourdes a BRAC Granja Conchita. Pues no sé, no te sé decir una cifra, pero 100.000 pesetas o 200.000 pesetas, con eso sobrevivíamos, eso sí, toda la cantera. Pues son 6.000 euros, uy, ¿qué digo? 600 euros al cambio, ¿no? Sí, más o menos. Más o menos. Tremendo. De ahí viene también lo de queseros. Por cierto, estamos hablando de, iba a decir probablemente mentira, del que es el patrocinio de élite más longevo del deporte a nivel nacional. Yo creo que sí, yo creo que no conozco a ningún patrocinador en ningún deporte en el que haya durado tanto. Es verdad que tampoco controlo todos los deportes, pero sí que de los que más o menos son conocidos, que haya durado tanto tiempo, incluso una vez que decidimos en un momento de nuestra vida dejarle, enseguida vino al rescate cuando falló el otro patrocinador. Entonces al final la verdad que Quesos Entre Pinares pues es BRAC, es que estamos unidos, bueno, como quien dice. De hecho vosotros sois el equipo quesero, ¿no? Sí, absolutamente. Pero a él preferiría que fuéramos el equipo Entre Pinares, porque queseros hay muchos tipos, pero sí, la verdad es que al final pertenece a la familia. Claro. O somos nosotros de su familia, no sé cómo, pero estamos unidos. Oye, y estás afianzado ya en el club tira para adelante y empiezan a llegar las primeras internacionalidades. ¿Cómo fue aquello? Yo siempre fui internacional con sub-16, sub-17, sub-10, bueno, pues todas las categorías inferiores,
y luego hubo un parón de selecciones y que me llamaban a alguna concentración, y la primera vez que me llaman para un partido internacional fue con 22 años, en noviembre, contra Argentina, que yo debutaba ese partido y me acuerdo que fue la Argentina, y en esa Argentina estaba Lisandro Arbizu, que luego fue entrenador nuestro, y en esa gira y en ese partido debutó como capitán de la selección española. Y además ese partido al final no se me olvida porque encima metí un ensayo y estuvimos encima también a punto de ganar, porque les fuimos ganando casi todo el partido y en 3 detalles, la verdad que eran gente muy buena, en 3 detalles que tuvieron en los últimos 10 minutos nos metieron 2 ensayos y perdimos, pero les fuimos ganando todo el partido y de tú a tú contra ellos. Me acuerdo yo que la prensa francesa y argentina se metía que si no era buen equipo, que si habían venido a pasar el fin de semana. A la semana siguiente ganaron a Francia. Así que no era tan mal equipo. Lo que pasa es que nosotros es que esa selección, la generación de los de la edad de Alberto Malo y anteriores, era una selección muy dura y muy buena. Lo que pasa es que al final ahí luego hubo un poco parón y hasta que no volvimos con Bevin a rehacernos un poco con toda esa con esa generación, no generación, sino el volver a llegar a ese nivel que tenían esos jugadores. Sí, sí. Y es España-Argentina es tu primera vez, luego vendrían solo 56 más. 53 más. Pero sí, hay pues 11, casi 11 años seguidos sin dejar la selección. Siendo titular suplente, siendo suplente solo, pues un poco ahí, con los diferentes entrenadores que hubo, y siempre me lo tuve que currar para poder jugar, claro. Y en 10 años, ¿notaste la evolución del rugby? ¿Notabas que el rugby iba a más en este país? Se notaba que se estaba profesionalizando y sobre todo se estaba el cambio de forma de ser de los jugadores, el cambio generacional. Claro, yo también estaba en el club y estaba de capitán y el vestuario fue cambiando mucho en lo que en esos años que estuve yo jugando. Bueno, al final jugué hasta los 44 y he visto cómo ha ido evolucionando. Y aparte que se iba evolucionando, claro, se empezaba a fichar gente de fuera, gente que venía con ganas de aportar, gente que venía pues a ver si pasa un año, me dan algo de dinero y puedo seguir jugando, pero la verdad que la gente empezaba a tomárselo ya muy en serio. Ya se entrenaba 4 días a la semana, se empezaba a ir al gimnasio por la mañana y luego al entrenamiento por la tarde. Si no podías, empezabas entrenamiento gimnasio y luego ya entrenabas en campo. La verdad, todo eso empezaba a resurgir. Cosa que nosotros hacíamos un poco más natural cuando teníamos 23, 24 años, que éramos muy pocos los que íbamos al gimnasio. Eso empezó a ser muy habitual, incluso dentro de la estructura del club, una obligación para que tú jugaras, casi tenías que ir al gimnasio. Entonces todo eso va cambiando hasta, claro, al final, ahora el profesionalismo, son profesionales sin cobrar grandes cantidades, ni los extranjeros ni los buenos cobran grandes cantidades. Pero bueno, al final sí que es verdad que se vive de ello, ¿no? Se vive de ello y sobre todo no es que se viva, es que se entrena como si fueras un profesional 100%. Te levantas al día siguiente y solo piensas en entrenar. Estás viviendo de ello. El que es un poco el que tiene suerte, bueno, el que estudia y eso también solo se tiene que dedicar a estudiar y a entrenar. Pocos ahora mismo hay, o muy pocos, que estén trabajando y jugando. Por no decir que yo creo que ahora mismo casi ninguno. Y evidentemente de forma paralela discurre tu trayectoria en el BRAC, en el que ya has dicho, sí. Llegas a ser campeón y empiezan a llegar los títulos también, ¿no? Sí, claro, nosotros que empezábamos con 17 años, como hemos comentado antes, empiezas en un equipo de segunda división. Claro, cuando sube toda la generación nuestra, sí que subimos el nivel y ya empezamos a jugar, ya empezamos a todos los buenos de esa liga, pues les empezamos a plantar cara. En el primer año quedamos segundos
solo perdimos contra Oviedo y allá al año siguiente ya ganamos a todos y ascendimos. Claro, fue increíble. Nadie pensaba que íbamos a ascender, que era un club de amigos donde jugábamos amigos, entrenábamos, y en División de Honor, pues ya cuando empezamos a jugar, el primer año que estuvimos a punto de bajar, en el último partido contra Montjuic, que es un club desaparecido, histórico en aquella época, y desapareció, pues con una patada parecida a la que metió el otro día Taibo, pero de Hollis. Falló tres durante el partido, que eran más o menos fáciles si hubiéramos estado más tranquilos, pero la importante la metió y al final nos mantuvimos, y a partir de ahí ya es cuando empezamos a dar el salto un poco, empezaba a venir más gente de abajo, Merino, toda la generación, bueno, es que hay muchas generaciones, claro, la de Patricio Hermosilla, Mari Gómez, luego Merino, un poco más joven, un poco muchas generaciones en las que empezaron a venir gente de mucha calidad, y al final el nivel le fuimos subiendo. Y otra cosa increíble, empezamos el primer título con la Copa del Rey, que claro, es otra cosa que no pensábamos en la vida que nos iba a poder pasar. Sí que es verdad que en su día un jugador dijo, vamos a ganar no sé cuántos títulos antes de que yo me retire. Manolo lo dijo, antes de que yo me retire, hemos ganado no sé cuántos títulos. Y yo creo que ganamos alguno más de los que él dijo, dijo. Ya no me acuerdo bien, pero sí, por ahí. Digo, y la verdad es que, claro, empiezas a plantar cara con gente. Es verdad que en esa época éramos solo gente de la casa y jugabas contra equipos. Bueno, el Canoe de aquella época tenía 2 ucranianos, una apertura que también era, yo no me acuerdo de dónde era, pero una apertura que también buenísimo, internacional de no sé dónde. Y con todo y con eso, en la final les plantamos cara. Empezó muy mal en los primeros 5 minutos, parecía que nos iban a arrasar. Nos salió todo de cara, jugamos un partidazo y les ganamos. Pero no solo la final, en la semifinal que jugamos contra Samboy, con todo el Samboy de la mejor época del Samboy, con Alberto Malo, también les conseguimos ganar y les ganamos bastante bien, que me parece que el resultado fue un 36-3 o 36-6 o algo así, y la verdad que nos salió redondo. Bueno, era una Copa del Rey que no es lo mismo que ganar una liga. La liga es la regularidad. Pues ya después, yo creo que fue a los 2-3 años, ganamos la primera liga, ya dices, pero ya crees que ya lo tienes todo hecho. Has ganado la liga, has ganado eso. A nivel personal encima he ido estoy en la selección, ya he ido a un mundial. Digo, pues al final digo, ¿yo qué más? Ya no tengo nada más que conseguir. Y después de eso vino otra Copa del Rey, otra liga, y luego ya todo lo que ha venido después, ya cuando ya estando retirado, pues ya el club ya fue, pero vamos, en cohete, en moto GP hacia arriba, vamos. Oye, hablas del Mundial, ¿cómo fue aquella experiencia? Agridulce, porque, bueno, el que fue entrenador, el que fue presidente, Alfonso Fijó, en esa época era seleccionador y no supo comunicarse bien con los jugadores. Yo no creo que sea por mala fe ni nada, no lo sé, la verdad, pero creó un mal ambiente entre él y los jugadores, porque los jugadores estábamos bastante unidos en ese aspecto, pero al final nosotros, que teníamos que haber ido a un mundial a disfrutar, nos fuimos a un mundial a entrenar mañana, tarde y noche para ver si ganábamos a Sudáfrica, a ver si ganábamos a Escocia. Teníamos que haber ganado a Uruguay en el primer partido, pero claro, Uruguay solo tenía una cosa muy potente, que era la melee. Pues nos pasamos entrenando melee pues hasta el mismo día, casi la misma mañana antes de... Claro, salimos con las piernas que no podíamos y nos iban a empujar igual. Si ese es el problema, que nos iban a empujar igual. Claro, pues al final ese cansancio se notó. Y luego a partir de ahí, pues toda la relación con él se deterioró bastante. Pero bueno, independientemente de eso, la verdad que la experiencia del Mundial, estar con jugadores del nivelazo de Sudáfrica, Van der Vestig, Senos Durrán, Nakadroske, bueno, son gente que les veías en la tele y contra esos te has pegado, te has chocado y te lo has pasado bien.
Y encima hemos hecho muy buenos resultados, porque es verdad que contra Sudáfrica íbamos solo perdiendo 3-0 la primera parte. Luego, me acuerdo yo que salí en la segunda parte y yo estaba calentando, pero claro, estaba calentando con los buenos. Digo, es que los buenos salimos en la segunda parte. A resolver esto, ¿no? Salimos a resolver. Nos metieron 40 puntos en la segunda parte. Pero bueno, estuvimos como pudimos, allá aguantamos como pudimos. Y luego contra Escocia, la verdad que ahí en Murrayfield, que es como una catedral del rugby, pues impresionante, la verdad. ¿Quizá tu mejor experiencia en el rugby, en el deporte? Es una experiencia muy bonita, pero mejor. No, a mí las experiencias... Es verdad que en la selección somos también amigos, nos hemos hecho muchos grupos muy amigos. Pero las experiencias personales a mí me gustan con mis amigos y todas son en el club. Todo, desde el primer ascenso con amigos, el primer título con amigos, todo eso, el año que, como el Canas tenía esos altibajos, de repente nos dejaba a mitad de temporada de entrenar, hubo un año que nos quedamos de entrenadores, Miguelón, Foronda y yo, siendo jugadores. Solo nos clasificamos, teníamos que jugar la Copa del Rey, había un formato un poco raro, teníamos que jugar contra equipos de primera, a la segunda división, primera nacional, que era la Arquitectura, luego nos tocó, no me acuerdo si era el Canoe y nosotros. El único partido que ganamos, nos quedaban 2 partidos de Liga y esto de la Copa del Rey. Y el único partido que ganamos fue a la Arquitectura, que era el equipo que era en teoría inferior a nosotros. Y claro, esa experiencia era pues las lloreras, entre comillas, más divertidas que hemos tenido no entrenadores, y con la gente, la verdad, bueno, al final como éramos todos amigos, pues al final se llevaba bastante bien, pero claro, al fin eran cosas complicadas, pero ya te digo que las experiencias en general dentro del deporte siempre ha sido con los amigos, las buenas. Luego, evidentemente, deportivamente, pues el Mundial es una cosa superior, evidentemente, pero claro, en lo que estamos hablando de cosas que te llegan al corazón, es eso. Porque al final, la gente del deporte en general, pero la gente de rugby sois muy de decir que el rugby es algo más, que es una familia e incluso una forma de vivir, ¿no? Sí, la verdad es que estamos siempre diciendo un poco eso, esa filosofía, pero es que yo creo que de todas maneras el deporte en general es una forma de vivir, es una filosofía de vida. En el rugby a lo mejor como que lo agrandamos un poco más, es un poco más, estamos más metidos como si fuéramos una familia todo el día. Lo que generamos en aquella época cuando fuimos creciendo como club fue una cosa increíble que muy difícil pueda volverse a repetir en un grupo deportivo y sobre todo ya a este nivel de profesionalismo, porque es que era comidas juntos, todos juntos. Me acuerdo yo que había gente que se cabreaba. Nosotros los terceros tiempos nos íbamos a comer y claro, las novias y los amigos no entraban en la comida, solo entraba la gente del club. Claro, las novias se enfadaban porque había una chica que era fisio y esa sí que entraba. ¿Y por qué ella puede entrar si nosotros también somos chicas? Digo, no, ella es del club. No entendían lo del club, separarlo de las novias o amigos. No es que quisiéramos quitar a las chicas, sí. Evidentemente no, porque era salir de ahí y juntarnos todos, porque los terceros tiempos siempre fueron comunes y siempre fueron unos momentos muy especiales. Y ahora que por eso hemos quedado aquí, porque tú decías un sitio emblemático que te sugiriera algo importante. En este club, la sede social, los sedes sociales, porque al principio eran locales que buscábamos nosotros, siempre han sido muy importantes y es donde más hemos hecho familia durante muchos años. Luego tuvimos una época un poco difícil porque no encontrábamos uno que fuera como nos gustase ese, pero llegó Luis, el dueño del barco, y es que esto es como si fuera nuestra casa y es que él es uno más de nosotros. Y la verdad que estamos encantados con esta sede y por eso yo buscaba un sitio que fuera un sitio
que no este concretamente, pero sí todos los que hemos ido teniendo, pues tuvimos 2 en Colmenares propios, uno cerca de la Plaza San Juan, también propio, que les fuimos, lo que pasa es que no sabíamos gestionarlo, no somos profesionales de la hostelería y no sabíamos gestionarlo. Claro. El camarero era un jugador, pues claro, pues llegas, al final te pagaba 1, 2 no, pues al final no era rentable, era como decía Paco Mohamed, que era el que llevaba un poco las cuentas, decía, es que es el peor fichaje que tenemos, es que se nos va todo el dinero por ahí. Y era verdad, porque al final muchas veces no sabíamos rentabilizarlo. Luego llegaba verano, no sabía rentabilizarlo, porque no hay nadie, pues nadie... Y tampoco querías cerrarlo porque los pocos que se quedan se iban a tomar una cerveza, pero bueno. Pero la verdad que los terceros tiempos siempre han sido memorables. Primera Copa de Europa que jugamos, Newcastle, todo el equipo de Newcastle que vino aquí, bueno, se quedaron encantados con la sede social. De hecho, teníamos un cuadro de rugby pintado por otro exjugador, Tablilla, Sambucetti, que es muy buen pintor. Querían comprar el cuadro por 6.000 euros. Y decíamos, digo, que no vendemos el cuadro, Digo, y luego decía el autor, haberle dado por 6.000 euros que os pinto otro. Claro, por lo menos. Pero sí, no, pero es que ese jugador es emblemático, es que además es que se le ve la imagen de un jugador de rugby. ¿Y dónde está ese cuadro? Pues ahora mismo creo que lo tenemos no creo, está en la oficina nuestra. Ajá. Pero bueno, ahí está, y por eso, y ojalá hubiésemos mantenido nuestros propios clubes sociales, nuestras sedes que habíamos tenido propias, pero era imposible. Oye, si el dato no me falla, fueron 33 temporadas en el primer equipo de BRAC. Pues sí. 33 en general y 26 me parece que es el dato. Te lo estoy dando yo. Pues puede ser, porque yo me retiré con Lisandro Arbizu. Hubo un año anterior que no jugué. Ese año no jugué, pero luego al año siguiente jugué con Lisandro Arbizu, que me retiré. Y después de Lisandro, como yo seguía entrenando y hubo muchos lesionados de primeras líneas, con Merino su primer año, seguí jugando ese año. Casi jugué más partidos que con Lisandro, y fue ya cuando me retiré, con 44 años. Pero no me sé el número de temporadas. Sé que empecé con 17 y con 44 me retiré con el primer equipo. Suelo preguntaros a los protagonistas, oye, ¿por qué decides de retirarte? En tu caso, obvio, ¿no? Ya con 44 años, ¿dónde vas? En mi caso, sinceramente, era porque ya no podía caminar, realmente no podía caminar, tenía artrosis en la cadera y ya me costaba mucho entrenar sin dolor. Entonces tuve que dejarlo principalmente por eso y sobre todo ya por trabajo. Yo ya no podía venir de Barcelona a un viaje a las 12, 1 y levantarme a las 5:30, que es que me levanto a las 5:30, entonces claro, era muy complicado mantener eso. Después sí que es verdad que al final físicamente, al estar tan limitado con esto de la cadera, pues no podía seguir. De hecho, intenté seguir jugando con el tercer equipo, con el equipo de regional, pues hasta que no pude más y me tuvieron que operar. Me operaron y he vuelto a jugar. ¿Has vuelto a jugar y a hacer judo? Y sí, he vuelto este año a entrenar con mi hermano es entrenador de judo. Ahí tiene varios colegios y bueno, el Lourdes ahora está más metido en la enseñanza y estoy con él en la enseñanza, pues entrenando un poco, pues para retomar, porque el judo siempre me encantó, siempre me parece un deporte también diferente. Es individual, pero a la vez es muy de compañerismo, de estar con la gente y a mí eso también me lo inculcaron cuando entrenaba en el Lourdes con la gente con la que entrené. Es que era muy divertido y de hecho sigue siéndolo, por eso sigo haciéndolo. Claro. Oye, no te voy a entretener mucho más. ¿Y el rugby de ahora qué? ¿Sigues yendo? ¿Eres parte activa del club? Sí, de hecho, pues estoy en la directiva y bueno, sí que es verdad que el rugby de ahora es más físico. Hay mucha gente que dice que antes se jugaba mejor, que era diferente.
Yo creo que antes lo que fallaba más era un poco a lo mejor las defensas, y sí que había gente que sabía jugar muy bien al rugby. Técnicamente eran muy buenos. Pero claro, es que ahora son igual de técnicos, muchos de ellos, o la mayoría son igual técnicamente que todos nosotros en esa época. Lo que pasa es que los físicos y las defensas son completamente diferentes. Que a lo mejor luego a nivel de ver juego, sobre todo que lo estamos viendo ya desde la grada, que lo ves muchísimo más fácil todo, evidentemente, sí que te da la sensación de que como que no se dan cuenta muchas cosas, de cosas muy fáciles o de cosas. Por ejemplo, la final del otro día, Burgos no gana porque a la apertura no sé qué se le pasó por la cabeza y en vez de tirarle al balón fuera, le deja dentro del campo. Pues al final ganamos nosotros. Burgos no supo ganar ese partido. Y a mí eso como jugador, como quesero, como de Entre Pinares, me encanta. Pero como jugador de rugby digo, ¿cómo puedes hacer eso que eres profesional? Que no se te puede, bueno, a mi modo de ver. Dice, es que todavía no se había acabado el partido, faltaba un minuto, pues sigues dando cabezazos ahí como estabas haciendo hasta ese momento o si quieres tirarla, sácala fuera, que tenemos que ganar la TUS, que habíamos perdido todas las de la segunda parte. Desde nuestro campo intentar atacar a ver qué hacíamos. Claro, se la das al de atrás, no presionan bien, encima te vuelves a plantar en su campo, pues al final terminas perdiendo. Y eso que nos defendieron esos 2 minutos finales a muerte, que nos hicieron retroceder, lo que pasa que al final cometieron un golpe de castigo. Pues esas buena cosas. Noticia esta, para el rugby castellano-leonés, Sí. La aparición de Aparejadores Burgos. A mí me parece. Tremendo. A mí cuantos más equipos con calidad haya a nivel nacional, mejor. A nivel regional, pues por supuesto que muchísimo mejor, evidentemente. Por ejemplo, ya no hablando de la élite, ahora que estoy con los equipos regionales, claro, hay muchos equipos que les cuesta sacar gente. Pues a lo mejor para que sigan teniendo gente, a lo mejor habría que flexibilizar un poco las normas para tener X jugadores, pero que no desaparezcan, hacer todo lo posible porque no desaparezcan equipos y a intentar que los clubes de arriba no empiecen a quitar cuando son buenos a los jugadores buenos. Porque si en nuestra época nos hubiésemos ido Nakayama, Miguel o yo a otros clubs, o al Salvador o al que fuera, pues a lo mejor no hubiésemos crecido en la vida. Que seguimos jugando con amigos, que al final todavía no llegamos ni siquiera al nivel del balonmano. En este aspecto de fichajes y de dinero. Y eso que el balonmano también anda jodidillo. Sí. Pero bueno, al final es verdad que yo creo que cuanta más calidad y cuantos más equipos haya, sobre todo en nuestra zona, a nivel regional, al final sería lo mejor porque el rugby regional ascendería muchísimo. Desde luego. Oye, vamos a acabar. La última pregunta que te hago, que se la hago a todo el mundo. ¿Cuál sería, si yo te pido una foto para llevarme una foto virtual, cuál sería la foto que tú escogerías para poner de portada de tu álbum deportivo? Probablemente la de la primera Copa del Rey. Probablemente ese título que fue el que nos abrió un poco. Bueno, tengo otra, pero bueno, esa foto sería la principal por el título conseguido cuando todavía no pensábamos que íbamos a ser capaces de ganar títulos. Íbamos a ser un equipo de mitad de tabla para abajo, luchando todos los años por no descender, y al final cuando empiezas a conseguir ese título y encima todos los años a estar jugando playoffs por la liga, la verdad que pues claro, pues no lo pensaba. Y el otro es cuando dimos también un poco el salto de calidad, el primer partido que ganamos al Salvador. Ese primer partido que, claro, El Salvador llevaba un montón de años ya también en División de Honor, ya tenía sus primeros extranjeros que eran auténticos animales, y les ganamos el primer partido y me acuerdo que es cuando se instaló lo de, que no nos oigan los bomberos de aquella época, lo de poner las camisetas en las estatuas. Ah, sí. Pero claro, nosotros se la pusimos, porque nosotros ya de hacerlo ya lo hacíamos lo más difícil. Se la ponemos a Cervantes en la Plaza de la Universidad, que hay que escalar, pero hay que escalar de verdad. Más alta que el Conde Ansúrez. Hay que escalar, pero de verdad. Y claro, y la pusimos ese partido fue la primera vez que le pusimos, luego con la Copa del Rey,
y luego con la Primera Liga. Y luego, como era tan complicado, ya dejamos de hacerlo porque es que era peligroso. Uno se nos cayó y no pasó nunca nada, pero era un tema complicado. Pero Pues sí, son sí. fotos de toda una vida, la de Fernando de la Calle, 50 y tantas internacionalidades, títulos, en fin. Sí. Bueno, pues una vida que pues, dedicada al deporte sin dedicarme profesionalmente, pero casi como si lo hubiese hecho, porque al final horas de deporte tengo en el cuerpo todas y más, porque lo que sí que me acuerdo es que desde pequeño, desde que salía de clase, bueno, antes de entrar en clase, recreo, salía de clase, estaba todo el día haciendo deporte, Ojo, si no tenía nada que hacer, ya quedábamos para jugarnos un baloncesto, un fútbol, y eso que yo del fútbol no soy muy, no soy ni muy bueno, no soy ni muy bueno ni tampoco me gusta demasiado, pero bueno, la verdad que toda la vida haciendo deporte y disfrutándolo además mucho. Y yo creo que no hay deporte que no me llame la atención y que no me guste ver que alguien español gane. Solo ver las celebraciones es que muchas veces que digo, joder, se me saltan las lágrimas un poco de cuando ves la celebración, incluso cuando España de fútbol ganó el Mundial, cuando oyes hablar a los jugadores dices, joder, y eso que yo no soy nada de fútbol, pero digo que ahora que como estamos con el Mundial, pero yo quiero que ganen, evidentemente, pero es que me da igual. Y luego, claro, esos son los que llegan arriba, pero ¿cuántos hay que se quedan a la mitad y se han dedicado tanto más? Esos son el verdadero alma del deporte. Los que no llegan, pero están ahí, siempre entrenan y siempre... Los que llegamos arriba y llevamos a la sección, pues hombre, pues está muy bien. Y al final somos cabezas visibles por eso. Pero los importantes son los que están siempre... Para que tú llegues tienes que entrenar con alguien, tienes que estar con gente, y estos son los verdaderamente importantes. Yo al fin y al cabo he tenido más suerte. Pero ellos a lo mejor han entrenado tanto o más que yo y lo han hecho igual y al final ellos, por lo que sea, no han llegado. Es la suerte del deporte. Eso es evidente. Bueno, pues nosotros seguimos buscando más protagonistas como Fernando en Castilla y León, y antes de cerrar, darle las gracias a Luis, el dueño de El Barco, que es la sede del BRAC, por habernos dejado un ratito aquí. Pues sí, habrá que luego cuando le vea le daré las gracias, que nos ha dejado la zona del comedor para estar un poco más tranquilos. Y nos han medio dejado casi hasta el final. Medio dejado, eso es. Gracias, Fernando. Gracias a ti. Seguimos recorriendo eso Castilla y León. Los podcasts de Es Radio, Castilla y León.